Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir junto a ustedes en esta jornada de cierre de semana. Es viernes 20 de enero del año 2023 y estamos juntos otra vez para mantenerle actualizado de todo lo que acontece en nuestra provincia de Santiago de Cuba en directo desde los estudios centrales de Teleturquino. Hoy estaremos hablando de un tema que importa mucho a la sociedad cubana contemporánea porque la mayoría de los procesos, desde individuales, colectivos, sociales, económicos y políticos, giran en torno a la comunicación social. Hoy estaremos hablando acerca de la ley que se está proponiendo para la Asamblea Nacional del Poder Popular y lo haremos con una de las personas más indicadas, un colectivo de especialistas que hoy se encuentran con nosotros para hablar de este asunto. Con nosotros está precisamente Víctor Hugo Leiva Sojo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Es la primera comparecencia pública, profesor. Ajá. Así, como presidente López, sí. Estamos muy contentos y orgullosos como amigo, también como estudiante y como parte del gremio de que haya ganado estas elecciones y el envío también especial de un abrazo para Lourdes Palau, quien durante todo este tiempo lo ha desarrollado magníficamente. También con nosotros se encuentra el doctor en ciencias Jorge Mondelo Tamayo, vicedecano de la Facultad de Derecho, que en otras ocasiones ya ha compartido este espacio junto a nosotros. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuevamente el espacio. Y también un veterano de la comunicación social que nos acompaña una y otra vez, el máster José Alberto Espósito Montoya, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales en Santiago. Bienvenido también usted, profesor. Gracias a este colectivo aguerrido y que siempre me recibe con mucho cariño, amor. Hoy vamos a debatir, vamos a opinar sobre la ley de comunicación social en Cuba para que nuestro público, las audiencias, entiendan cómo pueden participar de ella, cuáles son las ventajas, por qué llega en este momento. Creo que es importante que escuche cada uno de los elementos que se van a exponer en esta mesa y también puede opinar, si así lo requiere, a través del 5855-3709. Les reitero, 5855-3709. Vamos a comenzar con esta pausa y enseguida estamos juntos otra vez. Bienvenidos. La provincia de Santiago de Cuba fue el primer territorio en desarrollarse la discusión y el debate de la última versión del proyecto de ley de comunicación social. Durante el intercambio estuvieron presentes diputados de Guantánamo y de Santiago de Cuba, junto a representantes de la Asamblea Nacional, la Comisión Redactora, así como directivos de la radio, la televisión, profesores e investigadores de nuestra Universidad de Oriente. Escuchemos qué sucedió allí. Que la ley de comunicación social aporte al diálogo, al debate, la participación popular y al consenso social es el objetivo de aprobar esta normativa, por lo que en Santiago de Cuba se desarrollará el análisis de la última versión del proyecto de ley de comunicación social. Hay que construirla partiendo de cero, el referente. El otro tema lo hacemos en un país sui generis, en este orden de cosas, porque los medios y todo lo demás en nuestro país tienen peculiaridades que difieren del resto del mundo. Por ejemplo, en el resto del país, del mundo, es muy normal encontrarse en los países una prensa manejada por determinados medios de poder, privada, etcétera, etcétera. Ustedes saben la característica que los medios fundamentales aquí son del Estado, el Estado los direcciona y además, sobre todo, gravita el papel de una prensa en función de servir al pueblo. El Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales fue sede para que los diputados de Guantánamo y Santiago de Cuba, directivos de los medios de comunicación, la UPEC, las universidades de las dos provincias orientales, debatieran aspectos de los ejes fundamentales de la ley antes de su aprobación. Regular los procesos de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación del país. Esto incluye la libertad de prensa o tantas otras formas y variantes que tenemos que ayudar a regular en los medios de comunicación. ¿Quién establece el interés nacional y estatal? ¿Qué ley? O sea, nosotros tenemos que definir qué autoridades pueden definir que la protección. Yo sé que hay una definición de eso en la ley de protección de los datos personales, pero la gente casi nunca cuando va a la ley define, déjame buscar esta ley, déjame buscar la otra, porque es muy importante establecer el tope de quién define qué cosa es lo nacional y lo estatal respecto al tema de los datos personales. O bien este inciso que está relacionado con respetar los derechos en toda su dimensión,
pudiera especificar que los derechos están también relacionados con una norma jurídica. O sea, los derechos se respetan y se escriben en correspondencia con una norma jurídica que precisamente busca promoverlos, busca contribuir a que se respeten. La cultura del diálogo y el consenso, la inclusión y justicia social, la participación popular, el compromiso de los servidores públicos y el control popular fueron ampliamente debatidos como parte del proceso de perfeccionamiento de la ley. Es una ley necesaria, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir perfeccionando, que hay que cada día, como se dice en aproximaciones sucesivas, llegar a que alcance la perfección. Es una muestra de democracia y representa una oportunidad de consulta popular y participación ciudadana. Emil Urquiza y Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nosotros continuamos el debate en esta mesa y vamos a ampliar un poco lo que se desarrolló en la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales. Ahí veíamos algunos de los rostros que participaron en este debate, entre ellos el máster en Ciencias, Víctor Hugo Leiva Sojo, presidente de la UPEC. Creo que fue un debate importante, así salió en las redes sociales, incluso la propia Marta del Carmen Besa Valenciano, quien venía en representación de la Asamblea Nacional junto a otros miembros del equipo, así lo hizo saber en una publicación en Facebook. Vamos a hablar acerca de las generalidades de la ley, para entender un poco el por qué llega esta ley en este momento, pero sobre todo si existen antecedentes de estudio que nos llevan a este instante. Bueno, gracias, Dairon. Bueno, de nuevo reiterarle las buenas tardes. Yo creo que lo más importante es entender que, lo decía Toledo, estamos llegando a una ley que no tiene antecedentes en Cuba. O sea, es la primera vez en este país en que nosotros estamos tratando de regular un proceso tan complejo, tan dinámico, tan poco conocido, a pesar de que todo el mundo cree que se comunica, como el tema de la comunicación social. Igualmente estamos hablando de un proceso que ha llevado un estudio de muchos años. No, además, fíjese, nosotros desde el año 2004, las regulaciones fundamentales en el campo de la comunicación están establecidas a partir de indicaciones del Buró Político del partido, pero que lamentablemente no tienen carácter vinculante. O sea, son indicaciones que da el partido como órgano rector. Y bueno, por supuesto, así ha ido tratando. Se modificaron e incluso se enriquecieron en las conferencias nacionales del partido, pero igual no tienen carácter vinculante porque no tenían fuerza de ley. A partir del reordenamiento, que significa la aprobación de la nueva Constitución y el ordenamiento legislativo que tiene el país, se hace necesario entonces ampliar un poco y darle un respaldo legal a algo que nunca lo tuvo. Y que por supuesto ha estado su ejercicio más que todo en códigos profesionales, deontológicos, en códigos que tienen que ver con el funcionamiento de los medios, en la buena voluntad de las instituciones que ofrecen información, en los criterios de los jefes de los organismos que tienen que conducir los procesos de comunicación. Y hoy el país está diciendo que si este es uno de los pilares de la gestión de gobierno, entonces esto tiene que estar regulado por ley. De hecho, es de los 3 pilares de la gestión de gobierno el único que no tiene una legislación. Es decir, que llega en el mejor momento para el país. Exacto, o sea, la ciencia y la innovación tiene un paquete legislativo completo, el tema de la informatización tiene sus regulaciones, pero no existe para la comunicación. Especialmente, porque cuando se habla de comunicación social, la mayoría de las personas piensa en los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita y la comunicación. No es solo eso. Estamos hablando de algo más amplio. Sí, además un proceso que transversaliza todos los procesos sociales que se producen a nivel de medios de comunicación, efectivamente, pero que se producen en las instituciones, que se producen en las comunidades, que se produce en el ciberespacio como espacio nuevo. Y hoy es tan grande la explosión y los accesos que tiene la gente a la comunicación de este carácter que es importante que eso esté regulado. Aunque pareciera distante para muchas personas, lo que hoy estamos hablando incide en todos los seres humanos de Santiago, del país. De hecho, fíjate que uno de los elementos fundamentales al que está apostando la ley en sentido general es incrementar los niveles de participación popular, no solamente en la creación de la agenda de los medios, sino en el diseño de los procesos comunicativos que se hacen en las comunidades y en las instituciones. Y por lo tanto, eso es una responsabilidad. Nosotros estamos consagrando un derecho importante para la gente, el derecho a la información. Nosotros estamos consagrando la importancia que tiene. Hemos hablado del tema de la libertad de prensa, que está igual en la Constitución, que la gente no entiende, no comprende, no domina. Se habla de medios fundamentales de producción y hoy nosotros estamos definiendo todavía, aunque la ley tiene una definición, hoy
Incluso en la discusión se nota que no solamente puede ser el término de la propiedad el que defina qué cosa es un medio fundamental. Decía el presidente nacional del UP el otro día que nosotros seremos medios fundamentales de comunicación cuando de verdad respondamos a las audiencias y quienes únicos pueden definir ese carácter esencial de un medio no somos nosotros que lo hacemos, son los públicos que nos ven. Y la ley está tratando de ordenar eso para que además sea una responsabilidad no solamente de los profesionales de la comunicación, sino que haya un nivel de incorporación y de participación consciente, popular, en el diseño, en el control y en el seguimiento de los procesos de comunicación. ¿Por qué si la ley es tan importante y necesaria, después de la última sesión se acordó llevarla nuevamente a debate entre la población y entre los especialistas? Justamente por eso. Ese no fue un proceso express. O sea, es un proceso en el que han participado, se han hecho más de 60 reuniones, hay más de 1.468 opiniones, 913 propuestas de modificaciones. De esas, casi el 88% modificaron el texto de la última versión que habíamos visto. Y indudablemente cuando los diputados reciben el texto, se dan cuenta de que hay que volver sobre la ley, porque estamos cambiando una visión de un proceso, estamos cambiando unos niveles de responsabilidad y estamos modificando la visión de la comunicación como pilar. Y además ya con respaldo legal. Y la gente dice, bueno, un momento, el problema es que aunque ya el texto está bastante acabado, pero sin embargo nos dimos cuenta en la discusión que tuvimos aquí en Santiago que se hicieron 47 intervenciones, entre las cuales hubo casi 32 propuestas de modificación a un texto que ya está modificado. Entonces, como decía el presidente de la Asamblea Nacional y decía el presidente de la República, no podemos apurarnos. Queremos aprobar muchas leyes, es cierto, pero no nos podemos equivocar. Y mucho menos con un proceso que es la primera vez en la historia de Cuba en que nosotros estamos regulando un proceso de comunicación. Habla de regular y no solo estamos hablando de lo mediático. ¿Qué otros ámbitos está regulando? ¿Qué contenido tiene esta ley? Bueno, mis colegas hablarán de eso porque además incluso por eso están. La ley regula todos los ámbitos de la comunicación. Regula no solamente lo organizacional, lo mediático, la comunicación en las comunidades, regula lo que tiene que ver con la comunicación de bien público. De hecho, introduce un tema también que tiene que ver con la comunicación de crisis, que es un tema que todavía no está lo suficientemente comprendido. Habla incluso del ámbito del ciberespacio como espacio de confluencia de la imagen país, de la marca país. Habla de la investigación y la ciencia y la innovación en comunicación para perfeccionar incluso hasta los procesos de formación. O sea, todos los ámbitos que tienen que ver con la comunicación. Vamos a hablar también de otros elementos que tienen que ver con la legalidad, con los ámbitos en los que se mueve, el ámbito organizacional, el ámbito comunitario. Vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo para introducir también al especialista en Derecho y al especialista también en Comunicación Social, y usted puede participar a través del 5855-3709. ¿Qué opinión usted tiene sobre la Ley de Comunicación Social? ¿Cómo puede garantizar su participación ciudadana en espacios como este que estamos realizando y algunos que ya estamos soñando a partir del surgimiento de la ley? Vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo y enseguida estamos juntos otra vez. 28 de enero de 1853. Nace el héroe nacional de Cuba, José Julián Martí Pérez. Poeta, escritor, filósofo, ensayista, con una vastísima y original obra de creación literaria, es considerado una de las figuras cumbres de la América Latina y el Caribe. Admirado e intelectual que en un siglo dominado por lo europeo, confirió universalidad a las letras hispanoamericanas. 28 de enero de 1853. Aniversario 170 del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí. Y un grupo de actividades se desarrolla en Santiago de Cuba a propósito de la conmemoración por el natalicio del héroe nacional cubano José Martí. Claro que todos estaremos en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia. Una delegación también participará en la Conferencia del Equilibrio del Mundo en la capital de todos los cubanos, donde se dan cita ya más de 80 países, miles de expositores para debatir sobre el pensamiento martiano, entre ellos el profesor y escritor del tema de las enfermedades de José Martí, que forma parte del equipo de trabajo del Hospital Provincial Saturnino Lora. Para él, la felicitación especial y para todo el equipo que lo acompaña, pero de eso seguramente estaremos hablando en próximos espacios informativos. Ahora quiero continuar con el tema. Estamos
Estamos hablando de la Ley de Comunicación Social. El profesor Víctor Hugo hacía una introducción sobre generalidades en torno a la ley, pero quiero hablar con el doctor Jorge Mondelo Tamayo, vicedecano de la Facultad de Derecho, para que nos explique por qué una ley y no otro instrumento legal. Sí, yo creo que una de las cuestiones más importantes es que cuando se trata de regulación de derechos, se regula por el acto normativo más importante que existe después de la Constitución, y ese acto es la ley. Entonces, las leyes existen para eso, desarrollan contenidos constitucionales, están aprobadas además por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el máximo representante del poder del Estado. Y en ella los diputados están representando precisamente al que detenta la soberanía, o sea, al pueblo. En ese sentido estamos hablando de algo trascendental para la vida de la nación, y efectivamente todo el proceso, entender el carácter sistémico que esta ley le está dando al proceso que es la comunicación social, a todos los actores que interactúan, precisamente requiere de una ley y no de otro instrumento que, si bien vienen a reglamentar, a desarrollar algunos de sus contenidos, la ley viene a ser la norma de carácter más importante, de más alto rango después de la Constitución, y que es la que está llamada precisamente a desarrollar derechos, que es lo que regula la ley. Menciona la Constitución de la República como la ley de leyes, y a partir de todo eso hemos vivido un cronograma legislativo apretado que se seguirá ejecutando en lo que continúa en los próximos años. ¿Cómo tiene que ver la Ley de Comunicación Social con todo este cronograma, con las leyes ya aprobadas o las que están por aprobar? Estoy pensando incluso en el Código Penal o en la que mencionaba el propio profesor Víctor Hugo, que tenía que ver con el tema de la protección de los datos. ¿Cómo entroncaría la Ley de Comunicación Social con todas estas otras leyes? Sí, yo creo que si analizamos lo que ha ocurrido en Cuba del año 2019 hasta la fecha, podemos percatarnos que ha ocurrido algo que no teníamos con anterioridad en el país. El proceso legislativo que se ha vivido en esta última etapa es realmente notorio. Nosotros, si evaluamos desde que se aprobó la Constitución, justamente en abril del 19, se empezaron a aprobar un grupo de leyes importantes que respondían a un cronograma legislativo, que es la agenda legislativa de la República de Cuba, que por primera vez además constaba en un documento aprobado y que se empezó a desarrollar vertiginosamente. La pandemia impuso algunas novedades que limitaron el desarrollar con mayor prontitud algunas normas en relación a otras, pero el propio resultado que hoy tenemos aquí con la Ley de Comunicación Social es una muestra de la voluntad del Estado también por aprobar y desarrollar estas normas. Claro, si nosotros evaluamos todas las que se han aprobado y las que faltan todavía por aprobarse, podemos percatarnos también de que hay una voluntad de participación enorme, que es un derecho además que tenemos reconocido los ciudadanos, que está en la Constitución, y específicamente en el proceso de creación de esta ley de comunicación ha habido una amplia participación de un sector especializado a la hora de la elaboración del proyecto de ley, y por supuesto todavía se están recibiendo muchos de esos criterios, y a propósito de eso es el panel que estamos realizando. Hay derechos en la Constitución que vienen a relacionarse directamente con los que la Ley de Comunicación Social está tratando. El derecho a la información. Ya se había hecho referencia a la libertad de prensa, se había hecho referencia a los medios de comunicación, los fundamentales en el país, y además que no pueden, voy a agregar el detallito a la expresión del presidente, como efectivamente él dijo, no pueden ser objeto de otra forma de propiedad de las que están reconocidas dentro de la Constitución. Eso es una salvaguardia del Estado también, como parte del ejercicio de la soberanía del Estado. El acceso a la información, pero no a cualquier información, estamos hablando de una información veraz, una información oportuna, y yo creo que ahí hay un rasgo esencial y que trasciende a los ámbitos de aplicación de la ley, a los ámbitos que identifica el sistema que se declara dentro de la ley y los fines que la propia ley está declarando. Porque cuando está hablando de la información, eso implica, ya se abundará con posterioridad sobre este aspecto, pero estamos hablando de las instituciones del Estado que tienen que dar respuesta a determinadas cuestiones. Y ese control popular al que se estaba haciendo referencia pasa también por la labor que realizan nuestros medios de comunicación. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Código Penal, que ya fue aprobado. ¿Tiene el Código Penal, concibe el Código Penal algunos de estos elementos a partir de la Ley de Comunicación? ¿Pueden apoyarse mutuamente, profesor Víctor Hugo Mondelo? No, a partir de lo que se prevé dentro del propio Código Penal, quizás de los más cercanos que pudiéramos encontrar con la ley tiene que ver con ejercicio arbitrario de determinados derechos,
y que pudiera generar responsabilidad para determinados órganos, o a partir del control que realizan los medios de comunicación en su labor, también pudiera derivar en responsabilidad para determinadas instituciones. Hay un principio básico de la función de gobierno también, y que está declarada además dentro de la Constitución como un principio del Estado cubano, que es la cuestión que tiene que ver con la transparencia. Y yo creo que ese viene a ser un concepto que transversaliza todo lo que vamos a estar hablando hoy y el funcionamiento de nuestras instituciones. Y ahí hay una alta responsabilidad, no solo de los medios de comunicación. Estamos hablando de la labor que se realiza desde las instituciones. Fijémonos que la ley está regulando la comunicación social, no está hablando de los medios de comunicación social. Por tanto, los sujetos a los que estamos haciendo referencia no son solamente, digamos que la prensa escrita, la prensa plana, no está hablando solamente de un grupo de instituciones, está hablando de todos aquellos espacios. Actores sociales, instituciones. Exactamente. En ese carácter sistémico está reconociendo actores, hasta recursos materiales que intervienen en la gestión de este proceso. Profe, por la visión que usted acaba de dar, ¿cree que tenemos que ganar todavía incluso en materia penal? Sé que no es especialista en el tema. El Código Penal habla sobre el tema, por ejemplo, del uso de las redes sociales, sobre el derecho a la información, incluso a que un periodista cuando vaya en busca de esa información se le dé. ¿Cree que tenemos que ganar todavía un poco más en eso? Sí, yo creo que de todos modos, lo que pasa es que, como decía el profe Jorgito, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Código Penal regula la vulneración de determinadas situaciones. Lo único que hay que buscar, cuáles de esas situaciones se acercan a estas violaciones que tienen que ver con la violación de los derechos de las personas de acceso a la información. Pero además no es el Código Penal. Nosotros acabamos de aprobar una ley, la Asamblea Nacional, digo nosotros, pues esa es la representación nuestra, una ley de amparo de los derechos constitucionales donde se consagran esos derechos y donde a partir de la ley de procedimiento administrativo, penal y administrativo, ¿verdad? Del proceso administrativo. Del proceso administrativo, te va aprendiendo. Sí. Establece cuando se vulnera un derecho que está consagrado en la Constitución, el recurso que hay que establecer incluso ante los tribunales porque eso se vulnera. O sea, no se trata de que hay que incluir dentro del Código Penal solamente la figura que tiene que ver con los delitos contra la comunicación, sino que hay delitos que ya existen que implican una vulneración de esos derechos que tienen que ver con la comunicación. La vida nos dirá próximamente si a partir de la aplicación de la ley nosotros tendremos que tipificar algún delito. Porque, por ejemplo, hay cosas en materia de comunicación, que es el tema de los conflictos de intereses, que las personas reciben dádivas para dar determinadas informaciones, para encubrir corrupción, pero eso es un delito que está establecido en la ley. Eso es corrupción, eso es cohecho, eso son cosas, por lo tanto, hay que ahora darle una visión a esos delitos desde el punto de vista penal que ahora se incluyen dentro del campo de la comunicación. Ahora, hablábamos de derechos, incluso algunos universales, humanos, que están contenidos en la Constitución. Usted hablaba de la libertad de prensa como uno de los elementos más llevados y traídos, teniendo en cuenta incluso el escenario mediático contemporáneo. ¿Cuánto nos aventaja con la ley de comunicación social? ¿Dónde están los límites? ¿Qué nos dice la ley de comunicación en estos términos? Sí, yo creo que cuando nosotros vamos a empezar a evaluar la regulación de las libertades y los derechos que están en la Constitución, siempre van a quedar algunas deudas pendientes, siempre quedan tareas por hacer. Yo creo que eso es algo importante. Recordemos que la Constitución es una ley de mínimos y máximos, establece determinado marco, determinados patrones de actuación, y las regulaciones existentes en el país tienen que venir a desarrollarlas con mayor amplitud. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de responsabilidad de las instituciones y efectivamente, como se ha mencionado, hay que establecer una gradación de ese tipo de responsabilidad, aquellas cuestiones que se van a resolver desde el ámbito administrativo. Vamos a ver aquellas cuestiones que podrán en algún momento ir por el derecho penal, que es un derecho de última ratio, o por la vulneración de un derecho constitucional. La libertad de expresión, efectivamente, o la libertad de prensa, porque además la libertad de expresión también es un derecho constitucional y también se está realizando, yo insistí mucho en los debates sobre la ley, también se está realizando al momento de que se está ofreciendo alguna información, que se está comunicando sobre algún tema. Entonces, estos derechos sí alcanzan, yo creo que sin dudas, alcanzan un poco mejor su regulación, primero porque no teníamos ninguna ley y ya se ha dicho que el hecho de tenerla ya es un gran resultado y todavía nos quedan muchas deudas pendientes porque hay que regular determinados ámbitos, hay que ganar en responsabilidad de las instituciones también
al momento de actuar con la ley, y también hay que ganar mucho en cuanto a la responsabilidad. Y yo siempre llamo con la responsabilidad, no en el sentido solamente de la manera en la que estamos actuando nosotros, sino también en la exigencia de responsabilidad a aquellos que incumplen con lo que está mandatando la ley. Quiero entender un poco esto, porque también lo hablaba en el panel de la Plaza de la Revolución: límites, pautas, responsabilidades, sobre quién recae la responsabilidad de exigir el cumplimiento de muchas de estas leyes. Vamos a hacer una pequeña pausa y al siguiente momento introduciremos a otro de los invitados en nuestro panel para que nos dé una visión incluso más amplia de a dónde nos puede llevar esta ley de comunicación social, y el profesor Víctor nos aclare algunos de estos términos que sin duda alguna seguramente usted se estará preguntando. Vamos a hacer otra pequeña pausa en el diálogo y enseguida estamos juntos. Adelante. 27 de enero de 1953, Marcha de las Antorchas en homenaje a José Martí. Desde aquel gesto patriótico de Fidel Castro y la generación del centenario, hasta el hoy de continuidad y reafirmación revolucionaria. Aquí nosotros seguimos debatiendo en la mesa y espero que usted también esté haciéndose preguntas, moviendo el pensamiento en su casa, porque es importante que comprenda de que usted participa también en el proceso de ejecución de la Ley de Comunicación Social que se va a presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Quiero introducir al diálogo al máster José Alberto Espósito Montoya, quien es presidente de la Asociación de Comunicadores en Santiago de Cuba. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a hablar un poco y ampliar la visión que tenemos sobre la comunicación. El profesor Víctor Hugo ya hablaba de que no estamos hablando solo de comunicación mediática, nos lleva a otros niveles, regula otros niveles que incluso hasta este momento todavía no habían encontrado en la ley alguna salida. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hasta dónde nos lleva esta ley? Bueno, hay que hablar de que existe un antecedente. En Cuba ha habido un proceso de perfeccionamiento empresarial con un decreto de ley de 81, donde de cierta manera se regula el sistema de comunicación empresarial, y también había hay otro sistema, que es el sistema de mercadotecnia. El ámbito organizacional es uno de los ámbitos que define la ley de su campo de actuación, igual que en el ámbito mediático, en el ámbito de la comunicación comunitaria. Es decir, que para el sistema institucional, las empresas, unidades empresariales de base, fábricas, hospitales, todas tienen que estar a tono con la ley. Nada ni nadie escapa a que la ley sea un referente para la actuación responsable, como decía el doctor Jorge, y tiene que haber una responsabilidad, y ahí están los tres campos fundamentales de actuación, es decir, son en las instituciones, es en el campo mediático y en las comunidades fundamentalmente, porque es allí también donde se desarrollan los procesos y las leyes llegan también a la familia, llegan a las organizaciones de masa, para el debate, para poder perfeccionar nuestra sociedad. ¿Cuántas opciones nos está abriendo esta ley? ¿Cuántas oportunidades en materia de comunicación organizacional, en materia de comunicación comunitaria, quizás de patrocinio, que es de los temas que se están hablando recientemente? Diversa. Hay que hablar de que cuando se presentaba el anteproyecto de ley y a este proyecto de ley ha habido un salto. No se tenía en cuenta, por ejemplo, el tema de la comunicación de bien público. Ahí aparece en este proyecto de ley, es decir, de las cuestiones que debatimos y que propusimos que se incluyeran en el proyecto de ley. No aparecía el tema de la comunicación y el diseño gráfico, los audiovisuales, el tema del audiovisual no aparecía y se incluyó. Defendemos mucho el tema de que exista una forma organizativa o una persona, alguien que gestione el tema de la comunicación, porque no es solamente el director, el responsable de la comunicación social. Debe haber un equipo de trabajo multidisciplinario
para la institución o con ayuda de otras organizaciones sociales como la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Informáticos de Cuba, la propia UPEP, la UNIA, es decir, la organización de los juristas, los historiadores, que pueden aportar mucho en el desarrollo de los procesos institucionales. Porque estamos hablando de una ley, fíjate, que defiende los valores, que defiende el patrimonio cultural, que defiende la imagen y la marca país. Es decir, que transversaliza un grupo de elementos que de cierta manera la población y nuestro pueblo, nuestros trabajadores tienen que interactuar de una manera u otra en la vida cotidiana, ¿me entiendes? Y entonces por ahí va este tema del proyecto de ley, y creo que defendemos la idea también de que el ámbito comunitario no se nos quede cojo, porque ese es uno de los capítulos que hoy yo considero, o consideramos, inclusive lo consultamos con el profesor Víctor y yo, estamos defendiendo ahí siempre el tema de la presencia del comunicador en la comunidad. Ahora, en materia conceptual, en materia incluso de obligaciones, de responsabilidades, ¿quién determina qué es lo que determina el ámbito organizacional, qué es lo que determina qué es el ámbito comunitario, mediático, cuando a veces son elementos que se interrelacionan unos con otros? Profesor. Bueno, a ver, tenemos que partir de que institucionalmente todavía, aunque pendiente, vamos a tener un instituto que debe encargarse de coordinar todo el sistema de medios, que debe. Aunque bueno, también sobre eso tendremos otros criterios y hablaremos sobre ese tema en otras circunstancias. Pero la ley está estableciendo quiénes son los responsables en cada ámbito justamente de hacer cumplir con esa política de comunicación que nosotros tenemos. En el ámbito organizacional está claro que los jefes de organismos tienen una responsabilidad, los jefes de los organismos, que se asesora de un equipo de comunicaciones. La responsabilidad de la comunicación en un organismo no es del equipo de comunicación, es del jefe del organismo o de la institución. Lo está diciendo la ley clarito. En los medios de comunicación, ¿quién establece la política? ¿Quién es el responsable de la política editorial? El director del medio. Y en las comunidades, ¿quiénes son los máximos responsables? Los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. Aunque hoy en la ley no queda claro que, aunque este es un ejercicio que se produce de manera natural y espontánea, pero es un ejercicio que requiere de conocimiento. ¿Cambia la manera de interactuar el poder y el pueblo? Pregunto. A ver, cambia la manera, no. La ley está recordando y respaldando legalmente los niveles de relación que tienen que existir entre los servidores públicos, que ese es un concepto muy importante, y los medios. ¿Los medios qué son? Justamente eso, mediadores. Están entre esos funcionarios y el pueblo, y tienen que crear un espacio para que esos funcionarios rindan cuenta, para que se conozca la transparencia de la gestión que hace. Hoy eso es una voluntad. La ley está diciendo que ahora es una obligación, no porque lo esté poniendo la Ley de Comunicación Social, es que está establecido en la Constitución de la República, en los deberes que tienen los servidores públicos. Lo que hoy ya los jefes de los organismos, las personas que tienen que ofrecer información, no tienen una posibilidad, tienen una obligación. Porque la gente ha hablado en una de las discusiones que tenemos, la gente decía, bueno, ¿qué cosas se puede decir y qué no a través de los medios? Disculpen, si usted dirige una organización que tiene carácter público, que le da servicio al pueblo, ¿qué cosa es secreto para el pueblo? Si su función es servirlo a él. Entonces, la ley está llamando la atención sobre esos temas. Eso es uno de los grandes retos que tenemos ahora. No es un esquema de pensamiento que tienen nuestros funcionarios y nuestras instituciones. No es, digamos, una manera de hacer, o sea, no lo generalizo, pero hoy estamos llamando, pasa, como digo, en el tema de la comunicación comunitaria, es un asunto pendiente, porque la comunicación comunitaria va desde el tipo que tiene un altavoz en el barrio y da un mensaje o te llama porque está llamando por teléfono, hasta la música que se pone o las alternativas que utilizan las comunidades para interactuar entre ellas. Pero hoy eso necesita ciencia, y no es que la ley establezca los espacios virtuales o los principios. ¿Es quién es el responsable de eso? ¿El presidente de la Asamblea Municipal? Sí, correcto, pero ¿en quién se auxilia él? Hoy la estructura que tenemos de comunicación no está respondiendo a eso. Entonces, la ley nos está llamando la atención que nosotros tenemos que adelantarnos a un grupo de fenómenos, porque nosotros tenemos una responsabilidad con lo público, con el pueblo. Teniendo en cuenta eso que me dices, y te preguntaba hace un rato sobre los límites,
las pautas. Podemos poner el ejemplo para todos del tema de la publicidad. ¿Dónde están los límites? A partir de esos principios que establecen otras leyes que se aplican a la Ley de Comunicación Social. No, a ver, yo prefiero que el profe hable sobre eso. Hay que tener con claridad, está establecido en la Constitución de la República, los límites de los derechos están justamente cuando comiencen a vulnerar los derechos de los demás. El caso de la publicidad. La publicidad se puede hacer. La publicidad tiene principios. Tiene que ser también veraz. Y responsable. Tiene que ser responsable. No puede ser discriminatoria con nadie. No puede usar a la mujer como objeto de deseo o de eso. No puede promover el consumo de sustancias. O sea, los límites están establecidos. ¿Por qué? Insisto, yo siempre digo, mis amigos de derecho, yo voy a estudiar el derecho después. Sí, los límites los establece la Constitución. Yo tengo un grupo de derechos, pero incluso para la vida cotidiana, tus derechos terminan cuando comienzan los de los demás, cuando tu derecho, el ejercicio de eso comienza a afectar la vida de los demás. Y eso es un principio válido para todos. Profesor Expósito, ¿quería aportar algo? Sí, yo quería aportar algo y es que, mira, la ley nos está obligando a mirarnos por dentro. La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales tiene 5 círculos especializados y aunque enuncia en su estatuto y reconoce la comunicación comunitaria, no tenía un círculo de comunicación comunitaria donde aglutine los especialistas o comunicadores o educadores populares que hoy están allí en la comunidad haciendo trabajo comunitario. Entonces, hoy vamos, ya estamos llamados a crear esa estructura para acompañar a la ley. El círculo de comunicación comunitaria para llevar la educación nutricional, para llevar la educación popular, la comunicación comunitaria, el darle tratamiento al tema del plan de soberanía alimentaria, el código de familia, es decir, tener un escenario de actuación, de superación, porque ese es nuestro objetivo fundamental, es la capacitación al pueblo y la superación profesional del gremio, pero también ese escenario comunitario necesita de la ayuda, de la asesoría y de la participación del quehacer de los comunicadores sociales en el ámbito comunitario. Entonces, nada, estamos acompañando a la ley con esa nueva estructura que estamos habilitando ya. Y estamos trabajando ya en la captación de los comunicadores y educadores populares para el gremio, es decir, para la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y que nos acompañen en todo este entramado de todas estas actividades del estudio y del proyecto de ley que próximamente se aprobará y nosotros estamos muy contentos y seguimos aportando y vamos a seguir dando nuestras ideas y nuestros aportes. Todas estas leyes, aunque interpretan nuestra realidad, evidentemente también se anticipan a lo que está viviendo la sociedad cubana o lo que vivirá quizás en el futuro. Eso impone un reto en materia legal, ¿verdad, Mondel? Sí, yo creo que sí, sin duda. Aquí se ha hablado mucho del tema de los derechos y yo creo que, aunque Víctor casi es un alumno ya de la Facultad de Derecho, pero sin lugar a dudas el tema de los derechos vuelve una y otra vez. Yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista. Eso nos va marcando el camino de la ley y nos va marcando también el tema de las relaciones con nuestras instituciones. Yo creo que ahí está la clave para comprender cómo debe funcionar la ley, cómo debemos transmitir además el conocimiento sobre la ley. Yo creo que debemos conocer la ley, tiene que empezar un proceso de capacitación enorme y de conocimiento, no solamente, fíjense, no estamos hablando de una libertad total para todos los actores. Aquí se habló de la publicidad, se ha hablado del patrocinio, me hablaban del mecenazgo, hace apenas unos minutos en medio del debate y si nosotros lo analizamos en medio de esto, siempre los intereses colectivos se van a imponer a determinados intereses individuales, aquello que no genere valores, aquello que resulte degradante hacia otras personas y con lo cual siempre ha habido un respeto y un cuidado en nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que la ley lo que va a venir es a cubrir esa parte, ese pedacito que faltaba todavía de la regulación de una práctica que necesitaba tener determinadas reglas muy bien establecidas. Lo que más me preocupa de todo esto, y lo digo porque también tuvimos la oportunidad en esta misma mesa de analizar el Código de la Familia, y se trata del desafío que representa la aprobación de una ley que incluso se anticipa en muchos procesos, en muchos fenómenos, organizaciones, visiones de la comunicación, de la interacción social humana. Víctor Hugo, usted que normalmente hace un diagnóstico de la sociedad santiaguera, ¿estaríamos preparados para esto? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde debemos caminar para que nosotros logremos que la ley tenga sentido en la sociedad contemporánea?
Mira, yo creo que a nosotros nos falta mucho de cultura comunicacional para poder enfrentar la ley que viene. Primero, porque no estamos acostumbrados a que además sean obligaciones que tienen que ver con la gente. Segundo, porque la gente no conoce en toda su magnitud, no solamente el tema de lo que significa el sistema de comunicación social, sino la oportunidad, la posibilidad, la obligación de alguna manera que tiene de participar en eso. Y nosotros seguimos teniendo modelos de comunicación muy verticales y la ley nos está diciendo que tenemos que facilitar la participación popular. Entonces, por lo tanto, yo creo que aunque nosotros tenemos esquemas que facilitan la participación de la gente en los procesos, hoy tenemos la oportunidad de que sea mucho más expedito, mucho más claro a partir de la comunicación. El reto, lo acaba de decir Jorgito, hay que explicarle a la gente, hay que capacitarlo, hay que instruir a la gente de cuáles son sus derechos. Hay que darle la oportunidad a la gente también de que lleve a eso y, por supuesto, tendremos que seguir perfeccionando poco a poco y especialmente, para cerrar, yo creo que se está imponiendo un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad no puede ser un dogma. El cambio de mentalidad se expresa en hechos y eso es lo que le corresponde tanto a los comunicadores como a nuestras instituciones. Me hablabas de un reto fundamental y tiene que ver con los estudiantes de periodismo, los futuros profesionales de la comunicación. Esta mañana, precisamente en la Universidad de Oriente, se realizó la captación de 11º grado para los colegios universitarios. De esos temas pudiéramos hablar en otro panel que seguramente estaremos preparando y algunos criterios que me están llegando por parte de la población que insisten en debatir el tema de la libertad de prensa en nuestro país. Y ya que estamos hablando de ley de comunicación social, pudiéramos debatirlo muy abiertamente con especialistas de la carrera, ¿verdad? No hay problema, lo hacemos cuando quieran. Estamos listos para hablar de ese tema. Entonces, qué bueno que así sea. Gracias a ustedes por acompañarnos. Es una lástima que no nos dé el tiempo para hablar de tantos elementos que son fundamentales para la ley de comunicación social y su aplicación en Cuba, pero como ya usted ve, usted es importante participador de este proceso que se gesta en nuestro país. Gracias por habernos acompañado y tenga un excelente fin de semana. Le tengo una recomendación tanto para el teatro, con la obra que estará estrenando La Caja Negra, como también la inauguración del Festival Jazz Plaza el próximo domingo en nuestro Santiago de Cuba. Así que para allá nos vamos, ¿verdad? Allá nos vamos. Entonces nos vemos y muy buenas tardes. El abrazo de siempre.